Buen día, mis queridas hermanas y hermanos, a este quinto día de novena del movimiento de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Este día es un día muy importante para nosotros, pues hoy estamos exactamente a la mitad de la novena. Una felicitación muy especial para aquellas personas que han perseverado estos 4 días y para aquellos que en los primeros días quisieron claudicar. Los invitamos a que tengan esa fortaleza, a que se animen a seguir conociendo más cada día de nuestra hermosa Madre. Día quinto de novena, un día muy especial y un tema muy hermoso, al igual que todos los que hemos pasado. María, modelo de oración. Como cada uno de nuestros temas, debemos iniciar de un evangelio. El día de hoy, el evangelista San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 39 al 56. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. Entonces María se levantó, se dirigió apresuradamente a la serranía de un pueblo de Judea, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció». María dijo: «Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha logrado grandes cosas por mí. Su nombre es santo, su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel su siervo, acordando de la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre». María se quedó con ella 3 meses y después volvió a casa. Palabra del Señor. María es inspirada por el Espíritu Santo, alaba al Eterno Padre a través de la oración del Magnificat. El Espíritu Santo que lleva en su vientre es una plegaria de adoración, de alabanza, de gratitud. María ha sido la gran orante, reza en el hogar y en la sinagoga, recita a diario los salmos y las oraciones rituales y se entrega al trato amoroso con Dios en su intimidad, criatura y Dios. La Virgen es guía segura en los difíciles caminos de la oración. El hombre, a través de los años, siempre ha tenido la necesidad de orar, de comunicarse con Dios, de unirse con el Señor, fuente divina para poder llenarse de las gracias necesarias para su diario vivir. Es preciso orar sin desfallecer. Nuestra necesidad de oración y santidad, querida hermana y hermano en Cristo Jesús, nosotros tenemos una gran necesidad de orar. Por eso Jesús nos quiso mostrar con un ejemplo la importancia de orar siempre, sin desanimarnos jamás, como lo menciona en las Sagradas Escrituras, en
el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. A veces nos desanimamos tan fácilmente en la oración que hay días que tenemos el deseo de orar, pero hay otros en que ni siquiera al levantarnos somos capaces de elevar tan solo una oración de agradecimiento por el nuevo día. Quizás algunos nos escudemos con el no sé orar, no sabemos orar. Sabemos que no podemos orar sin la gracia del Espíritu Santo, pero también sabemos que el Espíritu Santo suele utilizar a las personas, experiencias, situaciones o cosas para enseñarnos las cosas de Dios. Jesús también nos dijo: sean perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Las Escrituras nos lo marcan en Mateo capítulo 5, versículo 48. Nos dice que esta perfección es esencial para poder llegar a ser santos como Dios es santo. La mejor manera de orar y de ser santos, estas dos cosas, la oración y la santidad, van de la mano y merecen nuestros mayores esfuerzos. Llegar al nivel más perfecto de oración y de santidad es lo que nuestro Padre Celestial desea de nosotros. Pero ¿cómo podemos saber la mejor manera de orar y la mejor manera de vivir santamente? La Madre de Jesús, nuestro Señor, nos puede contestar esta pregunta con su modo de vivir. Ella es el modelo perfecto de oración y de santidad. En Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14, nos dice lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como a media hora de camino. Entraron en la ciudad, subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí leemos que los discípulos estaban esperando en oración la promesa de Jesús. Ellos están en Jerusalén, en el aposento alto, orando, pero no podían estar solos orando, porque ellos fácilmente podían desanimarse, como había ocurrido ya anteriormente. Por eso María está presente para ayudarles a orar y para perseverar con ellos. Sin María, los discípulos de Jesús fácilmente se desanimaban en la oración. Vemos que cuando estuvieron en el huerto de los olivos, Jesús los reprendió porque no fueron capaces de orar cuando menos una hora. Los dejó un momento en lo que él fue más adentro a orar, y al regresar nuevamente los encontró dormidos. La intercesión de María es muy importante para obtener las promesas y los favores de Jesús, que da a los primeros discípulos y que también nos puede dar a nosotros. La presencia de María nos ayuda en la oración. Después de que Jesús fue traicionado, hasta antes de Pentecostés, los discípulos sin Jesús eran personas muy débiles y de poca valentía. Ese mismo día, el primer día de la semana, los discípulos estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente en ellos, y ahí de pie en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Aquí está muy claro que los discípulos eran personas débiles y de poca oración mientras están sin Jesús. Mientras uno está orando, no tiene miedo, porque el Señor es quien está con nosotros. El Señor viene en la oración
Echa fuera todo miedo que pudiera atacarnos. Mientras los discípulos están con Jesús, ellos no tenían miedo. Ahora que Jesús ha sido traicionado, que no están con Él, tienen miedo. Ahora que Jesús llegó luego de resucitar de entre los muertos, no está con ellos las 24 horas del día y ellos tienen miedo. Ahora que Jesús ha subido al cielo, tienen miedo. Sin Jesús ellos tienen miedo, por eso es la necesidad de la presencia de aquella quien más se asemeja a Jesús. Ella es María Santísima. Su presencia es muy importante para ayudarlos en la oración. María puede ayudar a los discípulos a orar porque tiene el poder sobre el enemigo. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. María también puede ayudarte a orar a ti en los momentos en que el enemigo te tienta contra la oración para que no ores. En esos momentos en que tienta contra el cansancio, con la pereza, con el desánimo y con infinidad de distracciones, las preocupaciones de la vida, la falta de fe. María puede ayudarte contra todas estas tentaciones, contra el enemigo. Cuando el enemigo está presente, para que tú no estés en oración, María puede ayudarte. Durante su vida, aún en los momentos de sufrimiento, María perseveró en la oración. Vemos en el capítulo 2 del Evangelista de San Lucas, versículos 34 al 35, que dice: Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifestó, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrá a la luz los pensamientos íntimos del hombre. Saldrán a la luz todos esos pensamientos. Ella no se desanimó, sino que guardaba en oración todas estas cosas en su corazón. María nos enseña cómo meditar y cómo tener fe. María también les enseñó a los discípulos, y a ti también, y a mí, cómo meditar en esas palabras de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 48, nos dice: sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella supo meditar las palabras de Jesús y supo enseñarles a los discípulos a meditar en su palabra y a entender cómo las promesas de Jesús se cumplían. La madre de Jesús estuvo ahí con los discípulos para animarlos en la fe. Ella está dispuesta a hacer lo mismo hoy contigo. Ella siempre ora con perseverancia. Ella ora por ti y por mí. Muchas de las bendiciones que hemos recibido en nuestra vida, aunque tú no lo creas, mi querido hermano, mi querida hermana, han sido por medio de María. Ella no deja de orar porque tiene fe en Dios, porque tiene fe en ese Dios fiel que siempre cumple su palabra. Nada más miremos en Lucas capítulo 1, versículo 45. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María siempre mantiene su fe en Dios, quien no falla y todo lo puede. Ella dijo: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según
tu palabra. Ella les enseñó a los discípulos a tener la confianza en Dios y desea enseñarte a ti mismo hoy, en estos momentos, en esta dificultad, en esta preocupación que tienes, en esta necesidad, en este problema que estás pasando. Vuelve a decirte lo mismo. Ten fe en el Señor, que Él cumplirá su palabra. En el diario espiritual de la llama de amor, en la página 38, el 13 de abril de 1962, después de habernos dado esa llama de amor, después de habernos iniciado los mensajes que del cielo nos mandaba por medio de esa alma elegida, nos dice en la página 38: te pido, hijita mía, que los jueves y viernes ofrezcas a mi Hijo Santísimo una reparación muy especial. Esa reparación se haga en las familias. Esta hora que pasarán en familia haciendo reparación, comiéncenla con una lectura espiritual y continúen con el rezo del Santo Rosario u otras oraciones en un ambiente lleno de recogimiento y de fervor. Háganlo por lo menos entre 2 o 3, porque donde 2 o 3 se reúnen, allí está mi Santísimo Hijo. Al comenzar, santígüense 5 veces y mientras lo hacen, ofrézcanse por medio de las llagas de mi Santo Hijo al Eterno Padre. Hagan lo mismo al terminar. Santígüense de esta manera también al levantarse y al acostarse, y aún durante el día, porque eso les acercará por medio de mi Hijo Santísimo al Eterno Padre, y su corazón se llenará de gracia. Pues querida hermana y hermano, el día de hoy María, ese gran modelo de oración que tenemos en el cielo, y como ya lo hemos visto en el otro tema, intercede siempre por nosotros. No nos cansemos de orar siempre y de pedir la intercesión de María cada vez que la necesitemos, al levantarnos, al acostarnos y aún en el transcurso del día. El día de hoy tenemos también una tarea práctica del día: hacer una visita al Santísimo muy cerca del Sagrario. Visitar a Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento. Te está invitando María a que vayas y ores un momentito, el tiempo que tú puedas designar a las pequeñas oraciones que te nazcan de tu corazón, o bien puedes tomar alguna estampa que tengas por ahí, pero la visita al Santísimo es muy importante. María siempre te llevará de la mano de una oración a Jesús. Pues querida hermana, hermano, espero que sigas saboreando esta novena y que al igual que nosotros perseveres y lleves a culmino esta novena que es tan hermosa. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente en sus vidas y que María, nuestro modelo de oración, los acompañe y los cubra siempre con ese manto maternal y amoroso. Amén.